Bueno, continuamos. Terminamos entonces el ejercicio 3. Ahora me dice el 4. Tres urnas contienen respectivamente. Ahora entonces tenemos tres urnas. El primero era una urna, el segundo eran dos urnas y ahora entonces tengo tres urnas diferentes. Entonces va a ser una urna, así. Después tengo otra urna. Después tengo otra urna. Así. Voy a bajar en la segunda hoja porque voy a necesitar espacio. Entonces, para no estar mirando en uno y otro. Ahí. Sí, decime, Víctor. ¿Cuál es tu duda? ¿5 sobre 8 por 2 sobre 9? 5 sobre 36. Cinco sobre 36. Tenías, fíjate ahí. ¿Cuántas rojas en la primera? En la primera tenemos 5 sobre 8. 5 sobre 8. ¿Cuántas rojas tenemos en la segunda? En la segunda tenemos 2 rojas de 9. 2 sobre 9. Y acá ya es multiplicación directa. Nada raro. Bueno, entonces, calculamos esto. Es una urna 1. Le llamamos una urna 1. Después le llamamos urna 2. Y le llamamos urna 3. Urna 3. Así. Ahí. Bueno, entonces vamos a mirar cuántas bolillas tienen cada urna. Una blanca me dice. Una blanca, tres blancas y dos blancas. Después, ¿cuántas negras tenemos? Dos negras. Después me dice una negra y una negra. Una negra y una negra. Entonces tienen que saber de que si no les dice tampoco en qué urna están, pero ya me está diciendo que son tres urnas, entonces lo que se entiende o se subentiende del problema es de que cada urna tiene que tener blanca y cada urna tiene que tener negra. Bueno, entonces ahí hacemos nuestro total, acá. Nuestro total, aquí, 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 aquí. Oh. Entonces, aquí está mi esto. Aquí está mi esto. Dar clases con este Zoom parece que yo estoy también en examen así todo desesperado, no me gusta así. N es igual a 3. Que corre el tiempo y yo veo, no quiero estar en sus zapatos cuando están rindiendo. N igual a 4, aunque estoy en sus zapatos porque estoy rindiendo también así. N igual a 3. ¿Por qué nos hacen así? Me decía mi alumno de la otra sección, es muy estresante. Y sí, es muy estresante. Les contaré yo también. Bueno, ya está. Perfecto. Bueno, ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces dice, una negra, una blanca, tres blancas, dos blancas. Dos negras, una negra, una negra. Tenemos tres, tenemos cuatro y tenemos tres. Perfecto. Después me dice, se extrae una bolilla de cada una o de cada urna. Calcula la probabilidad de que entre las bolillas extraídas hayan dos blancas y una negra en cualquier orden. En cualquier orden. Entonces, eso significa para mí que voy a tener que hacer esa combinación. Entonces va a ser probabilidad
Probabilidad de que sea. Y acá entonces tenemos que hacer, ¿qué nos dice? 2 blancas y una negra. Entonces que sea una urna de cada uno, me dice. O sea, una bolilla de cada urna. Entonces así. Después, la otra blanca. Y que esa blanca ya sea de la segunda. Y una negra, me dice. Entonces, una negra aquí. Así. Entonces, ese que sea de la tercera. Más. ¿Qué más? Y las otras combinaciones. Entonces, voy a hacer esto. Ese más significa que es O. Entonces, ya no le pongo O para no estar jodiendo otra vez con eso. Entonces, por ejemplo, que sea este negra y que este, por ejemplo, sea blanca. Más o para mí. Y entonces, que la primera sea negra y después blanca y blanca. ¿Por qué hago así? Porque me dice el problema en cualquier orden. Si me decía en ese orden, iba a ser solamente el primero. Bueno, y ahí entonces ya hacemos rápidamente. A ver, vamos a mirar entonces, ¿cuántas blancas tenemos en la primera? En la primera tenemos una blanca, un tercio entonces, 1 sobre 3. Por, ¿cuánto es el siguiente? Y blanca de la segunda me dice, ¿cuántas blancas tenemos en la segunda? 3 blancas. Entonces va a ser 3 sobre 4. 3 sobre 4. Después por, ¿cuánto es el siguiente? Negra de la tercera. Entonces, ¿cuántas negras tenemos en la tercera urna? Una negra, 1 sobre 3. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Más. Y ahí vamos a hacer entonces las otras combinaciones. Ya. Más. Y ahí le cambio, para no estar perdiendo el tiempo cargando. Entonces va a ser blanca de la primera. ¿Cuántas blancas? Un tercio. Ya está un tercio acá. Después me dice negra de la segunda. ¿Cuántas negras tenemos en la segunda? 1 de 4. Entonces va a ser 1 sobre 4. 1 sobre 4. Y después me dice blanca de la tercera. ¿Cuántas blancas tenemos en la tercera? 2 blancas, 2 tercios. Ahí. Después, negra de la primera. Tenemos 2 negras en la primera, 2 tercios. Después me dice blanca de la segunda. Tenemos 3 blancas. Entonces va a ser 3 sobre 4. Queda bien ahí. Y el otro me dice blanca de la tercera. ¿Cuántas blancas tenemos en la tercera? 2. 2 sobre 3. Ahí está. Entonces, vamos a verificar otra vez si está correcto. ¿Sí? Profe, una consulta. Blanca de la primera, 1 sobre 3. Blanca de la segunda, 3 sobre 4. Negra de la tercera, 1 sobre 3. Después blanca de la primera, un tercio. Negra de la segunda, un cuarto. Y blanca de la tercera, 2 sobre 3. Más negra de la primera, 2 tercios. Blanca de la segunda, 3 cuartos. Y blanca de la tercera, 2 tercios. Sí, decime nomás tu consulta, señor. Profe, en lo enunciado, ¿por qué no se considera una blanca de la tercera también? En la proposición, cuando hace ahí, ¿viste? B1, B2, N3, dice, ¿verdad? ¿Por qué no consideramos una blanca de la tercera también? O No, sea, no puede ser. acá decís que hayan 2 blancas. No entiendo cuál es tu consulta. No, abajo cuando empezás a hacer el desarrollo ahí. Mm. Ahí viste que consideras blanca de la primera, probabilidad de dentro de la ecuación, ¿verdad? Probabilidad de blanca de la primera, blanca de la segunda y negra de la tercera, dice, ¿verdad? Y ahí nosotros no consideramos la posibilidad de sacar una blanca de la tercera orilla, de la tercera urna, perdón. Y acá está. Y acá. Esta es blanca de la tercera. Y esta es blanca de la tercera. No sé cuál es tu duda. Fíjate acá. Blanca de la tercera. Porque, porque podemos sacar, por ejemplo, una blanca de la tercera y una negra de la tercera. No.
¿Qué te dice acá? Se extrae una bolilla de cada urna, te dice. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Ya entiendo. Ahí Sí, está, acá. Una está. bolilla de cada, voy a ponerle acá urna para que se acuerden. Ahí. Una nomás de cada uno. Por eso no podemos poner acá, digamos que de una urna sacamos dos. Bueno, entonces, un tercio, dale señor, por 3 sobre 4 por 1 sobre 3. Más un tercio por un cuarto por 2 sobre 3. Más 2 sobre 3 por 3 sobre 4 por 2 sobre 3. Entonces me da 17 sobre 36. 17 sobre 36. Ahí teníamos ese resultado y entonces verificamos. Ahí está. Perfecto. Entonces ya saben, si me dice una de cada urna, entonces tengo que hacer de esta forma. Si me dice, por ejemplo, vamos a suponer en el examen, yo les pongo este mismo y les digo, por ejemplo, se extrae una bolilla, o en todo caso, se extrae 2 bolillas de cada urna. O sea, y sí ya van a tener montones aquí, en ese orden. Bueno, perfecto, ya está eso. A ver, nos vamos a la siguiente. Dice esto. Las probabilidades que tienen 3 personas de alcanzar un blanco son, o sea, de alcanzar un blanco significa que son tiradores, entonces están tratando de embocar en el centro mismo del panel. Son respectivamente un sexto, un cuarto y un tercio. Cada una de ellas tira una vez. Y después me dice el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellas alcance el blanco? Entonces, exactamente una de ellas. Y tenemos 3 personas. Entonces vamos a tener que hacer esto. ¿Sí? Vamos a tener que sacar y vamos a tener que poner en algún lado cuál es la probabilidad de cada persona. Entonces va a ser probabilidad de A, le puedo llamar probabilidad de persona A. Probabilidad de A es igual a un sexto, me dice. O sea, me está diciendo que cada vez que tira 6 veces, entonces invoca una vez. Eso es lo que está queriendo decirme un sexto. Después de la persona B, entonces me dice, es igual a un cuarto, me dice. O sea, cada 4 tiros acierta una vez. 1 sobre 4. Y la persona C, la tercera persona, entonces va a ser así. P de C, PC es igual a un tercio. Entonces, cada vez que tira 3 veces, invoca una vez. 1 sobre 3. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice el problema? ¿Cuál es la probabilidad de que una de ellas alcance el blanco? Entonces, es como si fuera que los 3 tiran a la vez, pero ¿cuál es la probabilidad de que solamente 2 de ellas alcancen? Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces, voy a tener que hacer todas las combinaciones posibles y va a ser así. Fíjense porque va a ser primera vez que van a ver esta notación. A no ser que ya hayan estudiado y entonces sí ya saben. O hay gente que no se pone al día ni con las grabaciones. Yo no sé qué están pensando. No sé telo y tampoco me voy a preocupar. No sé qué están haciendo. ¿Están esperando alguna señal del cielo o están esperando que en el examen les ayude como hacen y se copian todo y hacen todo copiado porque ese es más fácil? ABC. ABC. Bueno, si me está diciendo o significa más más. Entonces, yo voy a hacer en mi notación que solamente 2 alcanzan el blanco. Entonces voy a decir que en la primera alcance AB, pero que no alcance C. Entonces voy a poner así. Voy a poner esa notación de no. Así. Con la cosita I ahí encima. Después acá voy a decir de que alcance A y C, pero que no alcance B. Ahí. Y en la tercera voy a decir que alcance BC, pero que no alcance A. Entonces,
en términos de probabilidad, cuando yo tengo esta rayita encima, me está diciendo que no alcanza. Entonces, esto es lo mismo que yo tenga, ¿qué cosa? Lo mismo que tenga así, fíjense. Esto es igual, así. Y ya sabemos entonces que más es O, que más es O. Y como son tiradores totalmente diferentes o independientes, entonces voy a decir esto. Probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de no sé. Porque eso significa no sé, así se lee ese. A ver, ahí. Por probabilidad de no sé. En el otro, entonces va a ser probabilidad de A por probabilidad de B, no B, y por probabilidad de C. Así. Y acá voy a decir entonces probabilidad de A por probabilidad de no A, B y C. Esto es lo que me dice el problema. Bueno, diciendo que en la primera alcance AB, que la segunda alcance AC y que la tercera alcance BC. Pero que no alcance C en la primera, B en la segunda y A en la tercera. Profe, antes de continuar, te puedo Sí, hacer una consulta. decime nomás. El enunciado no sería entonces, no sé si entiendo de otra manera, porque viste que dice, haya la probabilidad de que exactamente una de ellas alcance el blanco, y no será que una de ellas no alcance el blanco. Sí, está bien. Perfecto. Me equivoqué. Gracias. O sea, va a ser así. Voy a tener acá. Gracias, gracias. Sí. Bueno, un ratito. Voy a usar para el siguiente. Porque esta pregunta es una de ellas. Acá. En la C dice, haya la probabilidad de que dos de ellas alcance el blanco. Entonces, ahí ya tienen. Perfecto. Acá me dice solamente una de ellas. Así como era con la anterior, entonces ahora se dieron cuenta de que es una de ellas. Entonces eso significa que acá va a alcanzar A, pero no va a alcanzar ni B ni C. Eso es lo que me está diciendo acá. Diciendo. Diciendo. A ver, ahí. Entonces aquí. Y así. Entonces acá voy a decir que alcance A, pero no B y C. Acá voy a decir que alcance B, pero que no alcance ni A ni C. Así. Que no alcance ni A ni C. Es más fácil cuando voy haciendo por orden. Ahí. Y acá. Así. Entonces, acá alcanza A, acá alcanza B y acá va a alcanzar entonces C. Entonces, a este le voy a poner su sombrerito. Así. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener A liberado y en el otro entonces voy a tener A, B. No liberado. Para cuando estoy haciendo esta partecita. Entonces aquí va a ser así. Acá, ¿quién alcanza? Acá alcanza B. Entonces B va a estar liberado. Y le vamos a poner entonces el sombrerito a A y a C. A A y a C. Ahí. Y entonces, en la segunda, ¿quién alcanza? Alcanza C. Entonces C va a estar liberado y B no tenemos. Bueno, perfecto, ahí está. Ahí está ya corregido. Entonces, acá alcanza A, acá alcanza B y acá alcanza C. A, B y C. Perfecto, gracias por corregirme. Bueno, ahora bien, ahora tengo un problemita. ¿Por qué? Porque yo tengo probabilidad de A, B y C, pero no tengo cuando son no. Y cuando son no, significa que no alcanzan. Entonces, aquí vamos a tener que usar esa relación que habrán visto en el material y también en el video de la vez pasada, que yo tengo una relación que me dice que probabilidad de A más probabilidad de no A
Probabilidad de no A es igual a 1. O sea, probabilidad de éxito más probabilidad de fracaso es igual a 1. Ahora para nosotros el éxito es que alcance el blanco y el fracaso es que no alcance. Es igual a 1. Entonces, si yo estoy queriendo los no A, no B, no C, entonces sacamos de ahí o despejamos de esa formulita. Entonces voy a tener así. Probabilidad de no A es igual a ¿cuánto? A 1 menos probabilidad de A. 1 menos probabilidad de A. Eso significa que para todos los casos donde tenemos acá va a ser probabilidad de no A, 1 menos un sexto. Probabilidad de no B, 1 menos un cuarto. Probabilidad de C, 1 menos un tercio. Entonces voy a poner aquí eso. Entonces voy a tener probabilidad de no A. Es muy ágil para cargar. Es igual a ¿cuánto? A 1 menos probabilidad de A me dice. Y mi probabilidad de A es 1 sobre 6. Entonces, 1 sobre 6. ¿Se acuerdan que significaba 1 sobre 6? Que cada vez que tiraba 6 veces, una vez acertaba. ¿Y cuántas veces entonces no acierta? Y no acierta 5 veces en 6 tiradas. Eso es lo que me está diciendo. Después, en la siguiente, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. O sea, vamos a hacer entonces probabilidad de no B. Probabilidad de no B. Probabilidad de no B. Entonces va a ser ¿cuánto? 1 menos 1 sobre 4. ¿Y esto cuánto es? 1 sobre 4 es igual a ¿cuánto? 3 sobre 4. 3 sobre 4. 3 sobre 4. Cada vez entonces que hace qué cosa, tira 4 veces, acierta una vez, pero no acierta 3 veces. Entonces aquí voy a poner bien en así. Entonces tengo 3 sobre 4. Y aquí entonces el último va a ser probabilidad de no sé. Probabilidad de no sé. Así. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 1 menos un tercio. 1 menos un tercio. 1 sobre 3. Entonces voy a tener 2 tercios. 2 veces no acierta. 2 sobre 3. Ahí está. Y al tener todo eso, entonces ya es cuestión de multiplicar aquí. Ya rápidamente. Entonces va a ser así. Más rápido va a ser esto. ¿Por qué? Porque estamos ahí sacando como necesitamos. Acá me dice probabilidad de A. Entonces, ¿cuánto es probabilidad de A? Un sexto. Entonces aquí reemplazamos. Un sexto. Después, ¿cuánto? Por. ¿Cuánto? Por. Y después tengo 9. ¿Y 9 cuánto es? 3 cuartos. Entonces, 3 cuartos. Aquí se va. ¿Y por cuánto? Por. Y después me dice no sé. Y no sé es 2 sobre 3. Entonces, 2 sobre 3. 2 sobre 3. Ahí tienen. Esto voy a copiar porque ya es más fácil para mí. Ya solamente cargar aquí. Y aquí también. Vamos a ir viendo entonces qué es lo que nos pide. Acá me dice no A. No A es 5 sobre 6. Entonces acá va a ser 5 sobre 6. ¿Qué me dice aquí? Probabilidad de B. Probabilidad de B, ¿cuánto es? Un cuarto. Entonces acá va a ser 1 sobre 4. Y acá me dice no sé. Y no sé es 2 tercios. Queda igual. No A. No A es 5 sobre 6. ¿Qué me dice acá? No B es 3 cuartos, está correcto, y probabilidad de C que es un tercio. Ahí está.
es igual. Y calculamos ahí su resultado. Ahí ya tienen. Entonces va a ser 1/6 por 3/4 por 2/3. Más 5/6 por 1/4 por 2/3. Más. Uy, me dio un error. Más 5/6 por 1/4 por 2/3. Más 5/6 por 3/4 por 1/3. Me da 31/72. No sé si corroboran conmigo. 31/72. Sí, profe. Así Correcto. salió. Dale, Sí. muchas gracias. Muy amable. Bueno, el tercero ya está. ¿Por qué? Porque van a ser igualitos, así como les expliqué acá. Esta partecita ya queda a cargo de ustedes. Y justito tiene el resultado, que es 5/36, para que después puedan verificar. Lo que nos falta acá es la letra B. Y fíjense lo que me dice la letra B. Haya la probabilidad de que por lo menos una de ellas alcance el blanco. Acá la pregunta por lo menos significa que uno alcance en estas condiciones, que ocurra esto acá, que dos al mismo tiempo alcancen el blanco, o que los tres alcancen el blanco a la vez. Entonces tenemos tres combinaciones más una combinación de que alcancen todos. Entonces eso es lo que tienen que hacer para cuando nos dice al menos. Pero yo puedo hacer también esto utilizando esta relación que tengo acá. Que tengo acá. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Y ahora les voy a mostrar para que sepan cómo se hace, porque después vamos a usar mucho cuando nos dice al menos uno. Entonces, es así. Voy a poner acá. Probabilidad de al menos 1. Y va a ser para todos los casos. Y esto es igual a 1 menos probabilidad de ninguno. ¿Y por qué eso? Si yo graficase esto en una recta numérica, lo que voy a tener es esto. A ver si pueden entender así gráficamente por qué ocurre. Si les es más complicado, entonces ni le hagan caso. Esta es mi recta numérica. En la recta numérica, todos los resultados que arrojasen sobre cuando yo tengo acá 0 y en el otro extremo 1, entonces me tiene que dar igual a 1 siempre. ¿Por qué esto? Porque por la teoría de probabilidad que me dice, ¿qué cosa? Que todos los resultados posibles me tienen que dar igual a 1. Entonces yo estoy diciendo que sobre esta recta numérica están todos los resultados posibles para cualquier cantidad de lanzamientos que hagan estos señores que están acá jugando a la casa. Bueno, entonces, si me dice al menos 1, y yo coloco, por ejemplo, sobre la recta numérica, ¿qué cosa? Coloco, por ejemplo, aquí. Voy a hacer así. Esto va a ser 1. Esto va a ser 2. Y ya tenemos otra vez menos de 10 minutos. Eso es lo que, así como le digo, me da por los nervios. Después, esto acá me da 2. Esto es lo que estoy queriendo indicarles. Que si yo tengo entonces, lanzo nada, o una vez, o dos veces, así, y hasta n, que tendríamos el otro extremo, todo me tiene que sumar igual a 1. Este 1 que yo tengo acá significa la cantidad de veces que voy a tirar. O sea, me dice una vez
Y acá me dice que 2 veces acierten y después 3 veces acierten y así. Entonces, si me está diciendo al menos uno en términos de desigualdades para nosotros es mayor o igual a 1. Y si es mayor o igual a 1, entonces tengo esto. ¿Se acuerdan cuando hacían en cálculo 1 el tema de desigualdad? Entonces me está diciendo que son todos estos que tengo de 1 para adelante. Este 1, este 2 y este 3 son la cantidad de veces que ocurre el experimento. Pero yo sé que toda la suma de las probabilidades de esto me tiene que sumar igual a 1. O sea, yo tengo así. Voy a hacer esto acá. Y entonces le doy la vuelta. Así. Y esto. Y esto acá. Ahí. Esto es lo que quería explicarles, que si yo sumo desde el 0 hasta n veces que puede ocurrir el experimento, este me tiene que sumar a mí 1. ¿Por qué? Por el término de, o sea, por la teoría de probabilidad que me dice qué cosa, que todos los resultados que arroja un espacio muestral es igual a 1, me dice. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? De que si yo estoy diciendo al menos 1, entonces todo esto que tengo hasta acá, hasta la n, eso es lo que me interesa a mí. Pero como yo sé que todo esto vale 1, y si le saco esta parte que es el 0, entonces va a ser lo que yo quiero. Por eso es 1 menos ninguno, y ahí yo voy a tener lo que estoy necesitando. Esto es lo que quiere decirme entonces en términos visuales, por decirlo. Entonces, si yo me voy a ir a hacer esto como quiero, entonces, ¿qué implica para mí esto? Es probabilidad de al menos 1 y probabilidad de ninguno. Para mí, ¿quién es? Para mí es esto. Esto, ¿sí? Esto. Y esto. Y esto. O sea, no ve y no sé. Esto es lo que me está diciendo el problema. Al menos 1, entonces 1 menos ninguno. ¿Y ninguno quiénes son? Que los 3 no alcancen el blanco. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces, si yo hago esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces, y ya tenemos qué cosa. Esto ya saco de aquí porque era para que entiendan. Si no entendieron, entonces ni le hagan caso. Lo que tienen que saber de memoria es eso que acabo de ponerles ahora, que 1 menos, o sea, al menos 1 significa 1 menos ninguno. Entonces, va a ser para mí, ¿cuánto esto? Esto va a ser probabilidad de al menos 1, entonces va a ser así. ¿Cuánto vale probabilidad de no A? Entonces voy a mirar acá. 5 sobre 6, 3 sobre 4 y 2 sobre 3. Esto es lo que voy a usar acá. Esto es lo que voy a utilizar entonces aquí. Esa probabilidad de A, B, C yo puedo sacar en 3 probabilidades. Entonces va a ser 5 sobre 6. 5 sobre 6 por, ¿cuánto? Insertamos por, así, y el otro que es 3 sobre 4, 3 sobre 4, decime nomás, Sebastián, Celaya, por, no sé, 2 tercios. ¿Qué querías preguntar? Sí, profe, lo que quería preguntar es que, o sea, significa que desde uno hasta, o sea, sumando todas las probabilidades de todo lo que pueden acertar, no va a salir ese al menos uno. O sea, sería sumar completamente todas las probabilidades de que desde uno acierte hasta todos, ¿verdad? Vos vas a, o sea, los 3 van a tirar hasta que se canse, por decirlo. Entonces eso significa para nosotros infinito. Sí, Entonces, desde 1 hasta el infinito es lo que nosotros necesitamos la probabilidad. Pero como empieza en 0, desde 0 hasta infinito, para nosotros la suma es igual a 1 en términos de probabilidad, no en términos de la recta numérica. La sí, sí, recta sí. numérica No, era pero solamente lo que nos interesa a como, nosotros.
como para concepto nomás, y decir de que al menos uno significa de que por lo menos uno, pero también que los demás, vamos a suponer que acierten dos, que acierten tres, que acierten los tres o que acierten los dos, así Sí, igual. O en sea, sería conjunto. toda la probabilidad de que todos acierten menos la probabilidad de que ninguno acierte. Eso es lo que representa la fórmula, ¿verdad? Eso representa la fórmula o esas 7 combinaciones que le había puesto. Que Sí, era que uno alcance en una tirada, por decirlo, y que alcance A, B, C y los otros no. Después que alcancen de a dos y después que los tres alcancen. Ese sí, sería sí. en este caso. Ah, sí, entonces ahí me confirmaste, profe. Sí, Ahora así sí. es. Está bien, gracias, profe. Dale, señor. 5 sobre 6 por 3 sobre 4 por 2 sobre 3. Ese que yo les dije, el de que va a ser hasta infinito, ese es para cualquier caso de probabilidad. Pero en este caso en particular nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos 7 combinaciones nada más. En este ejemplo en concreto. Esto que yo les expliqué en forma gráfica es para todos los casos. Entonces tengo 5 sobre 12, 1 menos 5 sobre 12, 7 sobre 12. Entonces, si ustedes no entienden esto porque es muy complicado, entonces hagan esas 7 combinaciones que les dije y les va a salir el mismo resultado, solo que van a trabajar 7 veces ahí. 7 sobre 12. Ahí está. Ese es mi resultado para cuando entonces nos dice al menos 1. Ahí tienen. Bueno, ahí está. Al menos 1. Esto ya queda a cargo de ustedes como una tareita. Tienen acá el 5 sobre 36 para hacer. Quería darles más, pero ya no me va a dar el tiempo, entonces borro esto para que hagamos de hoy en 8 y voy a mostrarles este 6 que tengo acá. Dice el 6, en una habitación hay 3 portalámparas. De un conjunto de 10 lámparas, de las cuales 6 no funcionan, se seleccionan 3 al azar. Calcule la probabilidad de que la habitación esté iluminada. Entonces tengo 10 lámparas, 6 no funcionan. Tengo 3 portalámparas. Entonces me dice, se seleccionan 3 al azar. Calcula la probabilidad de que la habitación esté iluminada. Entonces, esto es lo mismo que el caso en donde les dije las 7 combinaciones. ¿Por qué? Porque para que la habitación esté iluminada, yo necesito que solamente una de ellas esté funcionando, por decirlo. Entonces, yo no les voy a preguntar para que ustedes usen al menos uno, pero por la lógica ahora ya saben que ustedes pueden decir esto. Para que la habitación esté iluminada, entonces yo necesito que al menos uno esté funcionando. Eso es lo que está queriendo decirme esto. Y si yo quiero hacerlo, entonces de la forma como les mostré acá, entonces para nosotros va a ser así. Fíjense. Entonces, acá voy a decir, se eligen 3 al azar, entonces, de que no funcione uno, de que no funcione el otro, y de que no funcione el otro. Esto es lo que me está diciendo ahí. Y esto, para mí, va a ser así. Se corta esto, pero ya no volvemos a entrar. Entonces, a ver si me da el tiempo para hacer esto. De que no funcionen, entonces, ¿cuántos no funcionan? Me dice. No funcionan 6, entonces 6 sobre 10. Acá. Ya tomé uno que no funciona, entonces me queda 5 sobre 9. Así como hicimos con esos que eran sin reposición. Ya tomamos dos que no funcionan, entonces me queda 4. Y ahí sobre 8. Y